Así que bienvenidos a todos a esta nueva sesión del Coloquio de las Palmeras. En esta ocasión tenemos a Juan Carmona de la Universidad Austral de Chile, que nos va a hablar de propiedades de estabilidad del atractor geométrico de Lorentz en la topología C1. Así que adelante, Juan, toda tuya. Bueno, primero que todo, buenas tardes. Agradezco la presencia de cada uno de ustedes y agradezco también a Giancarlo por la invitación. Como les dijo, vamos a hablar sobre propiedades de estabilidad del atractor geométrico de Lorentz. En principio, vamos aquí a hablar del atractor de Lorentz, después del modelo geométrico, algunos resultados previos. Vamos a hablar sobre el módulo de estabilidad del atractor geométrico de Lorentz, y por último, sobre la estabilidad estadística, que son los conceptos que estoy yo investigando en la topología C1. Entonces, en principio, vamos a hablar qué es lo que es el sistema dinámico. El sistema dinámico es un sistema que describe todo el recorrido en la evolución del tiempo, de todos los puntos de un espacio determinado. Entonces, por ejemplo, podríamos hablar sobre un satélite alrededor de la Tierra. Pensemos, por ejemplo, que tenemos como objetivo tratar de que el satélite, no sé, por un ejemplo, esté sacando una fotografía en todo el meridiano. Entonces, más o menos, uno intentaría ver, a ver si que puedo hacer algún dibujo. Supongamos que aquí tenemos la órbita, se ve el círculo, ¿no? Sí, se ve perfecto. Bien, supongamos que nosotros tenemos aquí la órbita de ese satélite. Digamos que vamos a representar la Tierra con un puntito. Y pensemos que el satélite quiere fotografiar el meridiano. Entonces uno podría a lo mejor modelar esto con una función dependiendo de un ángulo. Si yo tomo un centro acá, pongo aquí un ángulo, supongamos que aquí está el satélite, y cada cierto periodo empieza a sacar una fotografía el satélite. Entonces uno puede modelar esto, y esto se llama módulo de rotación, y esto tiene que ver solamente con el punto inicial donde yo tomé el satélite y el ángulo. Entonces, en este caso, este sistema está bastante estudiado y dice básicamente que si el ángulo es racional, resulta que la imagen es finita y es periódica, y no alcanzo, por ejemplo, a cubrir todo el meridiano. En el caso de que el ángulo sea irracional, uno podría cubrir todo el meridiano. Entonces, más o menos ese es el objetivo de los sistemas dinámicos, tratar de predecir algunos sistemas. Un ejemplo un poco más complejo. A ver. Es tratar de estudiar la atmósfera. O sea, en este caso, supongamos que queremos tratar de ambiciosamente estudiar el comportamiento de la atmósfera. Entonces nosotros sabemos, por ejemplo, que si tomamos un punto en la superficie de la Tierra, ese punto tiene una altura, una densidad, una velocidad, etcétera. O sea, hay infinitos, en este caso, infinitos factores que influyen en este sistema. Y obviamente es bastante complicado. No obstante, Lorentz trató de estudiar esto. Y a través de las ecuaciones de Navier-Stokes, la redujo a un sistema de ecuaciones diferenciales de 3 dimensiones, en R3, que es el que están viendo ahí, 1.1. Entonces, tenemos los parámetros sigma, rho y beta. En este caso, para los valores de sigma igual 10, beta igual 8 tercios y rho igual 28, la evolución en el tiempo produce esta figura que fue llamada mariposa de Lorentz y es conocida actualmente como el atractor de Lorentz. Este atractor es caótico. Básicamente es sensible con respecto a las condiciones iniciales. Si nosotros, por ejemplo, estudiamos 2 puntos iniciales cercanos, aquí yo encontré un videito,
y tratamos de ver la evolución en el tiempo. Fíjense que en este caso, al principio, están bien cerca, están comportándose cerca, pero ya se empiezan a separar con respecto al tiempo, y ahí es totalmente, en algún momento ya son totalmente distintos. Y eso se le llama sensibilidad con respecto a las condiciones iniciales. Y allí nace la teoría del caos. En este caso, ya en un tiempo bastante cercano, chico, pequeño, las condiciones ya son, estos estados son totalmente distintos. Entonces, Lorenz, cuando quería exponer este trabajo, su colega como no mandó título, le pusieron el efecto mariposa. Y allí se conoce todo lo de que se produjo lo de la literatura, las películas y todo lo demás. Si nosotros queremos estudiar básicamente este campo, el campo 1.1, podemos ver que tiene tres singularidades. En principio tiene la singularidad en el origen, y tiene dos singularidades, sigma 1 y sigma 2, que dependen de los parámetros que antes me daba. Además, esta ecuación es simétrica con respecto al eje Z. Y si nosotros estudiamos la derivada del campo en la singularidad, en el origen, tenemos estos autovalores, y eso quiere decir básicamente que tiene dos variedades estables, variedad estable de dimensión 2 y variedad inestable de dimensión 1. Y en el caso de estudiar la derivada para estas dos singularidades, sigma 1 y sigma 2, estas son complejas e inestables. Entonces, más o menos, el monito de la carita feliz que ven ahí estudia la dinámica local de esas singularidades. Algunas definiciones importantes. Vamos a, en este caso, considerar el campo de vectores en R3. Vamos a hablar de el flujo, lo vamos a denotar como x de t. Vamos a decir que un compacto lambda es invariante si x de t de lambda es igual a lambda para todo t. Transitivo, si tenemos dos abiertos, no vacíos B1 y B2, que uno visita al otro en algún momento t. Vamos a decir que es aislado si existe una vecindad abierta de ese compacto, que lo vamos a llamar bloque aislante, tal que ese compacto se escribe como ese conjunto. Y atractivo si tiene un bloque aislante tal que la clausura de ese conjunto XT de U es igual a U. Vamos a decir que un conjunto es atractor si es atractivo y transitivo a la vez. Entonces, este campo produce un conjunto que es globalmente atractivo, acotado y de volumen cero. Si nosotros estudiamos la divergencia del flujo, en estos parámetros que habíamos mencionado anteriormente, tenemos que el volumen de toda región es contraído para todo tiempo. Entonces nosotros podemos ahí definir una función de Lyapunov, la que tenemos allí, de manera que para un radio suficientemente grande podemos generar un bloque aislante, o sea, cualquier trayectoria termina entrando allí. Entonces si definimos U igual a X, Y, Z en R3, tal que esa función de Lyapunov es menor que K para un K suficientemente grande, podemos definir un bloque aislante. Entonces efectivamente tenemos que ese conjunto, además de ser atractivo, tiene volumen cero, ya que si nosotros calculamos el determinante de la derivada del flujo, nos da este valor, usando aquí la fórmula del Liouville. Por lo tanto, si ustedes se dan cuenta, tirando el tiempo al infinito, este volumen es cero. Entonces tenemos un atractor que tiene volumen cero y además contiene la singularidad. Entonces es un conjunto bastante interesante. Y de ahí aparecieron Guggenheimer, Afreimovich, Bikov y Chinnikov, y Guggenheimer y Williams trabajando de manera independiente, presentaron un modelo geométrico para poder, en este caso, tratar de ver las propiedades que tiene este atractor. Entonces, la idea básicamente es modelar
lo mismo que teníamos en el modelo, en la ecuación diferencial, que ese modelo 1.1, lamentablemente las soluciones explícitas no se pueden determinar. Entonces, tratar de estudiar un modelo geométrico que trate de ¿cómo se dice?, ejemplificar lo que aparece en el campo, es una cosa más o menos así, un campo de clase C infinito, con las siguientes propiedades. O sea, en este caso vamos a considerar en la singularidad del origen, los tres autovalores de esta manera, 2 negativos y 1 positivo, una singularidad centralmente expansiva, es decir, que lambda U más lambda S sea mayor que 0. Vamos también a suponer que ese campo es lineal en una vecindad del origen, digamos Q acá, y vamos a suponer que la variedad inestable es transversal, en este caso, en esa vecindad Q. Entonces, más o menos tenemos aquí la singularidad, tenemos la variedad estable fuerte, la variedad estable, la variedad inestable. Tomamos una sección transversal, sigma. Aquí claramente sigma tiene una línea en el cual todo punto cae hacia la singularidad porque estamos contenidos en la variedad estable. Aquí está la suposición de que la variedad inestable intersecta el sigma. Vamos a considerar en este caso dos secciones transversales más, sigma L y sigma R, y el hecho de que sea lineal este campo, nosotros podemos obtener una fórmula explícita para el comportamiento de este modelo. O sea, si nosotros tomamos un punto aquí, que podríamos considerarlo como x, y, 1, ese punto de aquí para acá, nosotros podemos hallar la fórmula explícita de ese valor, cómo llega aquí, solamente usando ecuaciones diferenciales. De aquí, entonces, con esa ventaja, podemos decir, o modelar, miren, aquí lo tenemos, el comportamiento local que tiene desde sigma estrella en este caso es cualquier punto que no esté en esa recta que cae hacia el origen. Cualquier otro punto que esté fuera de esa recta, podemos escribir la fórmula y está dado por eso. En este caso, alfa depende de los autovalores y vamos aquí a modificar apropiadamente el flujo de modo que sí, llegó ayer, no lo alcancé a confirmar. Este flujo lleve rectas horizontales aquí a rectas horizontales en sigma. O sea, en este caso, si tomamos esa recta horizontal de aquí, va para acá y tenemos aquí. Con eso se forma una foliación invariante en sigma. Entonces, esto es fundamental para los objetivos del estudio de este modelo geométrico. En este caso, nosotros podemos decir que estudiar la función de Poincaré en sigma para todo punto x, y. Y está dada por la función g de x, y, que depende de x, y, y f de y, que es, en este caso, la dinámica unidimensional que estudia el comportamiento de las hojas. Entonces, en este caso las funciones cumplen estas propiedades, más o menos para que tengan toda la hipótesis que a nosotros nos interesa. La dinámica unidimensional, que estudia la dinámica de las hojas, es discontinua en 0, estrictamente creciente en los intervalos menos 1,0, 0,1. Vamos a hablar de 0 menos, 0 más, que es el punto de discontinuidad. F de 0 menos y F de 0 más los vamos a denotar como B y A, respectivamente, y estas condiciones que tenemos acá. Además, vamos a tener que, para todo punto distinto de 0, la derivada de la dinámica unidimensional es mayor que raíz de 2. Entonces, tales aplicaciones nosotros las llamamos aplicaciones de Lorentz, y más o menos tienen esta gráfica. En este caso, esa sería la dinámica unidimensional. Aquí estaríamos hablando de la discontinuidad. Tenemos 0 menos, 0 más. Aquí con 0 menos tenemos B. Con 0
más tenemos A. Entonces tomamos una pequeña vecindad en torno de la saturación positiva del sigma, y con eso formamos el atractor. O sea, es nuestro candidato atractor en principio, todavía no podemos probar eso. Entonces, la primera proposición es que el campo construido anteriormente tiene un bloque aislante y es un atractor que contiene la singularidad. Y eso, en este caso, básicamente se prueba de la siguiente manera. En principio, vamos a decir que una aplicación de Lorentz, de este estilo, vamos a decir que un abierto B contenido en el intervalo A, B cubre dinámicamente si para algún entero positivo n tenemos que ese conjunto B unión su imagen, y para algún iterado n la unión de todas las imágenes de B hasta n da completamente el intervalo. A eso hablamos de que el conjunto B cubre dinámicamente. Y le vamos a llamar, si que en este caso una aplicación F tiene para todo conjunto B, que todo conjunto B cubre dinámicamente, le vamos a llamar débilmente eventualmente sobre. Que en este caso se dice Wigg-Leo. Y en caso de que la aplicación F para todo B existe un n tal que Fn de B cubre todo el intervalo A, B, vamos a decir que F es eventualmente localmente sobre. Esas dos propiedades ya garantizan la transitividad de la dinámica unidimensional. Entonces, en este caso, nosotros como proposición tenemos que si f cuadrado de A es menor que 0 o f cuadrado de B es mayor que 0, ya tenemos que f vendría siendo Wigg-Leo. Perdón, f Wigg-Leo sin esa proposición. Al f cuadrado de A menor que 0 y f cuadrado de B mayor que 0, ahí vendría siendo Leo. O sea, con eso podemos decir que todo conjunto B en algún iterado n cubre todo el intervalo. En este caso, como les decía, la aplicación de Lorentz va a ser transitiva en el intervalo A, B. Vamos a tener que el intervalo A, B cerrado es un atractor para esa aplicación de Lorentz. Después consideramos lambda F como la saturación de esa aplicación de Poincaré en esta sección transversal. Y en este caso, ese lambda F va a ser transitivo. Y vamos a tener un conjunto atractor para la aplicación de Poincaré. Saturamos eso y vamos a tener en este caso el resultado de que efectivamente lambda es un atractor. Entonces, la primera definición de estabilidad, en principio, uno espera que este campo, o sea, la estabilidad, hay un concepto que se llama estabilidad estructural, que significa que todo campo, cuando nosotros los perturbamos, son topológicamente equivalentes con el campo inicial. Este atractor en sí no es estructuralmente estable. Y eso es básicamente porque si nosotros perturbamos un poquito la dinámica unidimensional, claramente se producen dos dinámicas totalmente distintas y que no son equivalentes, bajo ningún homeomorfismo. Para poder en este caso establecer eso, se estudia a través de dinámica simbólica. Antes de eso, veamos la siguiente definición. Vamos a decir que un conjunto aislado lambda de un campo de vectores X es CK robustamente transitivo si existe un bloque aislante U en R3 y una vecindad U del campo X en el espacio de campo de clase CK, tal que todo campo en esa vecindad U tiene un conjunto lambda I que le llamamos continuación. En este caso, ese conjunto lambda I es transitivo y atractor. Entonces vamos a decir que en este caso vamos a hablar de que el campo es robustamente transitivo. Una definición, el hecho de que no sea estructuralmente estable, nos hace estudiar el módulo de estabilidad del campo. Entonces vamos a decir que un campo de vectores X tiene módulo de estabilidad n en la topología CK si para alguna vecindad U del CK de X existe una aplicación continua phi que va de U en Rn tal que dos campos X1 como X1 y X2 en esa vecindad son topológicamente equivalentes cuando phi de X1 es igual a phi de X2.
En este caso, existe una familia de n parámetros que serían como las clases de equivalencia para ese campo de vectores X. Entonces, algunos resultados previos, en este caso Guggenheimer y Williams en 1979, ellos probaron que el atractor geométrico de Lorentz efectivamente es robustamente transitivo, CK robustamente transitivo para un K suficientemente grande, y además tiene modo de estabilidad 2. Y en este caso, el hecho de que K sea suficientemente grande es solamente para poder garantizar que los campos cercanos sean lineales, usando el teorema de Sternberg, de manera que tuviéramos la fórmula explícita de la dinámica de Poincaré y en particular la aplicación unidimensional. Entonces, con eso podemos decir que los campos cercanos son linealizables, y en este caso podemos escribir de la fórmula explícita de la dinámica. Robinson le bajó un poco la diferenciabilidad y lo hizo de clase C3 en el año 81. En el año 2017 nosotros hicimos una prueba con Dante Carrasco y Bernardo San Martín en este caso de la C1 robustez del atractor geométrico de Lorentz. Entonces allí ya no podemos garantizar que los campos cercanos sean lineales y por ende perdemos diferenciabilidad para la dinámica unidimensional. Sin embargo, el hecho de garantizar, podemos con esto, utilizando las propiedades del modelo geométrico, propiedades de parcialmente hiperbólico, podemos construir campos de cono de manera de garantizar la existencia de una foliación invariante para todos los campos cercanos a X. Y al existir la foliación, en este caso podemos hablar de la dinámica unidimensional. A pesar de que perdemos la diferenciabilidad, es suficiente teniendo esa dinámica unidimensional, tener que esa aplicación de Lorentz es Wigleo, y con eso podemos garantizar transitividad para la dinámica unidimensional de todos los campos cercanos, para la transitividad del Poincaré para todos los campos cercanos, y en particular la transitividad de toda la continuación de los atractores de los campos cercanos. Vamos a hablar de la conjugación de las dinámicas unidimensionales. Entonces, para eso nosotros usamos dinámica simbólica. En principio, vamos a hablar de las sucesiones A y las sucesiones B, dadas por A sub i es igual a 0 si f de i de A más es menor que 0 y 1 si fi de A más es mayor o igual a 0. Los B sub i de esta manera. Entonces, en particular, nosotros buscamos acá la dinámica unidimensional. Estamos haciendo seguimiento de esto. Con esto estamos prediciendo las sucesiones. Entonces aquí tenemos puros dígitos 1, y en algún momento pasamos a 0, 0, 0, de nuevo pasamos a 1, y así sucesivamente estamos construyendo una sucesión. Lo mismo hacemos para esta parte. Entonces, de esta manera, este es un resultado que presentaron Guggenheimer y Williams de la conjugación de dos aplicaciones de Lorentz. En este caso, es suficiente que dos aplicaciones de Lorentz tengan las mismas sucesiones de enlace o sean contrarias. Para que dos aplicaciones de Lorentz sean conjugadas, es suficiente que en este caso tengamos esas condiciones. De esta manera, nosotros podemos incluso no solamente garantizar conjugación en el atractor, sino que en una vecindad de él. Porque en este caso es suficiente expandirnos un poquito. Supongamos que aquí este cuadrado punteado es lo que está en el atractor A, B, en este intervalo A, B. Lo expandimos un poquito y lo hacemos a través de conjugación dinámica, ecuaciones de conjugación. Con eso podemos extender a una vecindad del atractor. Entonces, un primer lema dice que
dos aplicaciones de Poincaré que tengan sus respectivas funciones, aplicaciones de Lorentz, F1 y F2. Si F1 y F2 son conjugadas, los atractores de las secciones transversales son conjugados también. O sea, en este caso, más o menos la demostración de esto tiene que ver con la foliación, porque si nosotros tenemos garantizado una conjugación en este intervalo, con este intervalo, sabemos que por acá pasa una única hoja, de este punto aquí, y este punto va para acá, y por aquí pasa una única hoja. Entonces, ¿cómo hacemos la conjugación aquí? Básicamente, en principio, ya tenemos conjugado el borde de aquí, el borde de acá abajo. Podemos hacer exactamente lo mismo, conjugamos aquí, con este de aquí. Conjugamos esta parte, pero aquí lo llevamos homeomórficamente solamente. Establecemos un homeomorfismo entre intervalos. Aquí. Y lo mismo hacemos con esta parte. Entonces con eso ya cubrimos todo el borde. Entonces, de allí lo hacemos para estos triangulitos, que son las imágenes de este cuadrado. Y solamente estudiando las imágenes. De esta manera nosotros podemos establecer una conjugación para los atractores. En este caso, aquí tengo que... Entonces, si nosotros queremos hacer algo similar con respecto a ver si es que podemos hacer una conjugación en una vecindad de los atractores, tenemos el siguiente lema. Y esto ya vendría siendo en la topología C1. Si yo tengo dos campos, F1 y F2, perdón, F1 y F2, dos aplicaciones de Poincaré en las secciones transversales correspondientes, y F1 y F2, sus aplicaciones de Lorentz respectivamente, si F1 y F2 son conjugadas, entonces F1 y F2 van a ser conjugados. En este caso, ese vendría siendo la conjugación. Y aquí hay que tener ojo, porque si nosotros queremos establecerlo en todo el ¿cómo se llama? En toda la sección, en toda la sección sigma, ya no podemos tener que las aplicaciones, bueno, el hecho de que estamos estudiando campos C1 cercanos, ya no tenemos el hecho de que las sucesiones de enlaces ya no pueden ser contrarias, o sea, necesariamente tienen que ser iguales. Por ende, en este caso, F1 y F2 serían conjugadas y tendríamos una conjugación entre las aplicaciones de Poincaré. Entonces, aquí yo me quiero detener porque resulta ser que si nosotros estudiamos estas dos aplicaciones de Poincaré, de dos campos distintos, observemos que hay un solo cambio, que vendría siendo este que tiene dirección hacia abajo y este que tiene dirección hacia arriba. Esas dos aplicaciones de Poincaré son conjugadas en el atractor, pero no son conjugadas en una vecindad de él. Entonces, en este caso, el hecho de que trabajemos para campos C1 cercanos, ya esto no ocurre. Entonces, aquí tenemos atractores que son conjugados, pero no son localmente conjugados. Y el hecho de que tratar de estudiar, tratar de establecer una conjugación para los atractores, obviamente no podemos hablar de conjugación, pero sí de equivalencia topológica por un asunto de los tiempos. Entonces, si nosotros tenemos que las aplicaciones de Poincaré de los respectivos campos X y Y son conjugados, entonces vamos a tener que los atractores de los campos respectivos también van a ser topológicamente equivalentes.
Entonces, los flujos x de t y de t van a ser topológicamente equivalentes. En este caso, más o menos, se estudia a través de proporciones de tiempo. Más o menos, nosotros tenemos que decir, bueno, primero, en principio yo tengo una conjugación para sigma más del campo X con una conjugación para sigma más del campo Y. O sea, este punto X tau de P va, y yo sé que va aquí necesariamente, porque ya tengo mi conjugación. Entonces yo establezco una conjugación para el punto P con respecto al Q. Y establezco una equivalencia topológica para este trocito de curva. O sea, allí yo tengo equivalencia de segmento entre segmentos de trayectoria. Entonces, de allí yo puedo establecer una equivalencia topológica para cualquier punto sigma R, sigma, aquí en este caso, que nace en sigma R unión sigma L y que finalicen en sigma. Después, tratamos de estudiar los puntos que nacen en sigma y que chocan en sigma L y sigma R. Y aquí ya tenemos que ser un poco cuidadosos porque resulta que estamos cerca de la singularidad. Entonces, en principio, ¿qué hacemos? Bueno, tomamos un épsilon más o menos que una vecindad del intervalo 0, de un intervalo que contenga el 0 menos epsilon epsilon. De ahí consideramos la hoja que pasa por, en este caso le vamos a llamar L sub epsilon. Esa hoja, a través del campo, choque aquí. Entonces resulta que cualquier punto que yo tome aquí tiene un tiempo finito. Y por ende yo puedo utilizar la misma herramienta anterior para poder garantizar una equivalencia topológica entre campos. O sea, entre secciones de los dos campos. Pero resulta que puntos que tenemos aquí, el tiempo no es finito, o sea, puede ser incluso infinito. Entonces, hay que tener bastante cuidado con respecto a eso. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, tomamos aquí un tiempo t, tomamos la saturación, o sea, en este caso, un tiempo t de manera que esa hoja se establezca aquí, en este valor. Tomamos dos secciones transversales y trabajamos equivalencias en esta parte de trayectoria, en estos trozos de trayectoria. Entonces tomamos un punto aquí, este punto tiene una equivalencia en el otro campo, tiene su equivalente, y un punto aquí lo podemos establecer del mismo comportamiento en el otro campo. Entonces, trocito de trayectoria finito, lo mismo hacemos aquí. Entonces, a medida que nosotros nos vamos achicando, en el infinito podríamos establecer una equivalencia topológica. Entonces, estos atractores efectivamente son conjugados, pero también, o sea, perdón, son topológicamente equivalentes, los atractores asociados a los campos, y sucede exactamente lo mismo. O sea, nosotros si tenemos que dos campos que tienen estas aplicaciones de Poincare asociadas, estos campos son topológicamente equivalentes en los atractores. Pero si yo quisiera establecer una equivalencia topológica en una vecindad de ellos, lamentablemente no podría ser. Pero si el campo son CK cercano, en particular C1 cercano, esto no sucede. Por lo tanto, nosotros podemos establecer una equivalencia topológica en toda la vecindad del atractor. Entonces, con eso nosotros establecemos el módulo de estabilidad del atractor geométrico de Lorentz. Y depende básicamente de las sucesiones de enlace, por eso hablamos de dos parámetros. Con eso se estudia la estabilidad el módulo de estabilidad del atractor geométrico de Lorentz. Aquí tenemos el resultado. Y más o menos para estudiar en una vecindad del atractor, tratamos de cubrir por todos los sectores, pero utilizando la misma estrategia. El objetivo ahora es tratar de establecer la estabilidad estadística.
Es un concepto que presentaron Alves y Diana, Marcelo Diana, para sistemas dinámicos, y después Alves con, no recuerdo quién, establecieron para campo. ¿Qué quiere decir la estabilidad estadística? En principio, nosotros tenemos acá el atractor geométrico, o sea, el atractor de Loren en sí. Pensemos en lo siguiente. Vamos a tomar una bolita aquí en este atractor. Vamos a tomar un punto cualquiera aquí, inicial. Y vamos a ver, vamos a calcular el tiempo de 0 a t que pasa por esa bolita. Entonces nosotros pasó por acá, después pasó de nuevo, después volvió a pasar, perdón. Vamos acá, pasó, pasó, pasó. Entonces, en principio, claramente no podemos establecer cuándo atraviesa la bolita esa trayectoria, por lo caótico que es este atractor. Sin embargo, si nosotros estudiamos el promedio de tiempo que permanece en esa bolita, cuando de 0 a t, cuando tendríamos t al infinito, eso tiende a un número. Es más, si nosotros tomamos otra trayectoria, otro puntito aquí, lo voy a cambiar de color, pasamos aquí, y hacemos el mismo estudio, resulta ser que el promedio de los tiempos que permanecen en esa bolita es igual al anterior, cuando t tiende al infinito. Entonces, en este caso, eso permite decir que existe una medida invariante para el campo que puede calcular ese promedio de tiempo. Disculpa, Juan, ¿Mm? pregunta rápida, ¿ese T es real positivo o real Sí, cualquiera? Porque da la impresión de real que necesitas positivo. irte para atrás también, ¿o no? O sea, Sí, en principio siempre podemos pensarlo como T positivo para poder evitar problemas, pero yo creo que no, si nos devolvemos atrás y después comenzamos desde cero, no pero, debería o sea, es que pareciera causar. que, quizá entendí mal, pero pareciera que dijiste que da lo mismo con qué punto empiece, da el mismo número estadístico, pero si yo parto demasiado cerca no voy a pasar nunca por esa bolita, pues, ¿sí? Si parto Sí, demasiado pues, cerca de la singularidad, debería interpretarla. no sé, Debería probablemente entendí mal. interpretarla. De hecho, en principio, si tú tomas otra bolita, resulta que esa trayectoria, el promedio de tiempo que pase por esta bolita, son iguales, pero es distinta a la que está acá. Pero sin embargo, igual son iguales las trayectorias, el promedio de tiempo que chocan en esa bolita. Entonces, allí tenemos, ¿cómo se dice? Eh, Más o menos como que, a pesar de que ser caótico, estadísticamente no lo es tanto. Y aquí está el trabajo que estoy en estos momentos haciendo, que resulta ser que demostrar la existencia de una medida invariante para una medida física para el atractor geométrico de Lorentz. Eso, la existencia de una medida invariante está garantizada para clase CK, para clase C2, incluso para clase C1 más alfa. Entonces, mi trabajo aquí es la topología C1. El problema es que todos usan que la dinámica unidimensional es diferenciable. Y como mi dinámica unidimensional no es diferenciable, ahí está el trabajo duro, porque en principio uno lo puede atacar de distintas maneras. La aplicación de Poincaré sí es diferenciable, entonces tratar de demostrar una existencia de medida aquí podría ser el camino para poder establecer eso. Y es más, la estabilidad estadística dice mucho más, dice que los campos cercanos al modelo geométrico también tienen una medida invariante. Entonces, eso vendría siendo, en este caso, mi objetivo en estos momentos que estoy trabajando. Bueno, yo le agradezco la atención de esta charla. Estoy abierto a las preguntas. Ahí se quedó la mariposa.
Quedó bien rayado el gracias. Bueno, los invito a todos a usar sus manitos virtuales o sus verdaderas manitos abriendo el micrófono para agradecer al charlista. Y evidentemente, como siempre, esto queda abierto para preguntas. Siéntanse libres de abrir sus micrófonos o de levantar la mano y les iremos cediendo la palabra. Adelante nomás. Giancarlo, tú recién preguntaste de que si pasaba muy cerca de la singularidad, como que no escapaba de la singularidad. Uh-huh. Sí, supongo que entendí mal. Se me mezcla la noción de atractor con la noción de estas órbitas caóticas, pero me pasa por ser no especialista, supongo. Sí, pero en algún momento, o sea, es que depende de dónde estés parado, porque si estás en la variedad inestable, claro, no llegas nunca a la singularidad y no sales de ahí, pero si estás por el lado, como dibujó Juan, sí sales en algún momento, y el tiempo, la probabilidad se calcula tomando el tiempo al infinito. Entonces, por mucho que estés pasando muy cerca de la singularidad y te tome mucho tiempo, porque estás cerca de esa singularidad, en salir de ahí, en algún momento vas a salir de ahí, supongo. Te creo, no sé. Siempre que no esté en la variedad inestable que dibujó ahí Juan, que estaba ahí en el medio de la función. De la aplicación de Poincaré, todo tiene tiempo. Pues en esa línea roja cae sí o sí a la singularidad, pero si estamos cerca, como estamos tomando el promedio cuando t tiende a infinito, en algún momento va a pasar por cualquier bolita que uno tome. Vale. Bueno, insisto, si hay más preguntas, por favor, abrir el micrófono nomás, ¿eh? O derechamente por el chat, como les decía también. O sea, se pueden leer las preguntas del chat sin ningún problema. Yo tengo una pregunta, si puede. Adelante, por favor. Disculpa, ¿podrías volver a explicar brevemente, o sea, cómo garantizas que el sistema 1.1 tiene ese atractor? ¿Cómo saber que hay un atractor ahí? Tú dices... El inicial, el de Lorentz. En la ecuación de Lorentz. En este caso, en principio, tú tienes que presentar un bloque aislante. Un bloque aislante que bajo el flujo, sea definido como esto. Pero así con manzanita se puede. Sí, claro. ¿Cómo construimos ese bloque aislante U? Ese bloque aislante U proviene de la función de Lyapunov L. En principio tú tomas la divergencia del flujo. La divergencia del flujo tú te das cuenta que es negativa. Eso quiere decir que en principio el volumen de una región siempre va a ser contraído. Entonces tú ya tienes un conjunto que es atractivo. Lo que faltaría garantizar es el hecho de que sea un bloque aislante. Entonces, la existencia... Podría ser en principio un punto, ¿no? O sea, que todo se contraiga a un punto. Claro, o sea, va a ser un volumen... que eso es la gracia, que en principio tú tienes un conjunto que tiene volumen cero. Sí, de hecho tiene volumen. Pero aquí está la construcción del conjunto U, mira. Tú tienes en principio esta función L, que es la función de Lyapunov para ese sistema 1.1. Y define sigma prima, le calcula la derivada que vendría siendo sigma es L compuesto con phi, y phi es la curva solución del sistema 1.1. Entonces, para valores grandes de la norma de un punto, tú defines el conjunto C, como todos los puntos, de manera que la función de Lyapunov sea igual a K. Entonces, con eso tú formas el conjunto U que está dado allí, y ese, de hecho, es el elipsoide que forma la carita allí en esa dinámica. Entonces, ahí tú formas el conjunto, el elipsoide que está acá, y ese vendría siendo el conjunto U. Y ese sería el bloque aislante, que es maximal e invariante. Con eso garantiza que tiene un atractor.
No, de hecho, este trabajo es del año 63, después el modelo geométrico salió el 76, y resulta que después del 2000, Tucker, a través de herramientas computacionales, demostró que el modelo geométrico efectivamente, o sea, la ecuación de Lorentz está asociada al modelo geométrico, o sea, presentan la misma dinámica. Así que estudiar el modelo geométrico efectivamente es lo mismo que estudiar la ecuación de Lorentz. Y ahí los parámetros varían cercanos a los valores que mostraste por ahí. Diste unos valores muy concretos, pero este atractor entonces existe para varios valores, para una región, ¿o? En este caso, para esos parámetros, sigma igual 10, beta igual 8 tercios, rho igual 28. En este caso, si tú vas cambiando los valores, ese campo presenta distintas dinámicas. Pero se mantiene el atractor. Sí, pueden ser cercanos a esos valores, sí. Ahí tú mantienes el atractor, pero no para cualquiera. O sea, tú puedes ir estudiando, ir variando el rho, ir variando el beta, ir variando el sigma, y las dinámicas son totalmente distintas. Ok. Otra cuestión, más bien un comentario. Respecto de lo último que mencionaste de la estabilidad estadística, mencionaste que era un concepto que se había introducido ¿por quién? Por Viana y Alves, la estabilidad estadística, pero para sistemas dinámicos. ¿Y eso más o menos en qué año? Ahí sí que me pillaste, déjame ver si es que lo tengo a mano. Bueno, no importa, te lo pregunto porque ese concepto, y tal como lo explicaste, yo es algo que he escuchado ya desde finales de los 90 y que estaba inspirado en trabajos de Tom. Entonces no me parece, posiblemente no es ni siquiera, más bien yo creo que Viana lo recuperó, pero es un concepto que ya viene más probable. Atrás. Es probable, sí. En este caso, lo que, por ejemplo, en principio definieron la estabilidad estadística para sistemas dinámicos, después Alves, hace un tiempo atrás, definió, bueno, en conjunto con otro matemático que no recuerdo, definió la estabilidad estadística para campos de vectores. Entonces, claramente es posible que ellos no hayan creado esta definición, pero sí lo asociaron a los sistemas dinámicos. Sí. ¿Puedes quizá revisar a los trabajos de Javier Gómez Montt? Pero déjame anotar porque eso sí que me interesa. Ya, Javier con X, es con X. ¿Ya? Javier Gómez Montt. Javier Gómez Montt. ¿Ya? Bueno, eso es, digamos, todo. Te lo agradezco. Bueno, entonces, a ver si hay más preguntas. Abran el micrófono nomás, láncense. Hoy día terminamos con el 20, así que hay tiempo, ¿eh? Para mí es importante con respecto a la estabilidad estadística, porque es algo que yo estaba recién lo de los módulos de estabilidad, lo estoy cerrando, pero me falta todavía cumplir ese objetivo de estabilidad estadística. Y en estos momentos estoy en eso. Yo tengo una pregunta. Dale. ¿El módulo de estabilidad tiene que ver con la cantidad o la dimensión, perdón, de la variedad estable, o del conjunto, de la variedad estable del sistema? No. ¿O no? No, depende de las sucesiones de enlace. O sea, tú tienes, por ejemplo, a ver, ¿dónde tenemos la dinámica unidimensional? Si la teníamos antes. Tenemos la dinámica unidimensional, que está por aquí. Aquí están las sucesiones de enlace. Las sucesiones de enlace estudian los extremos. Estos puntos que están aquí. La dinámica de estos tipos va definiendo las sucesiones de enlace, que son puro 0 y 1, que sería, por ejemplo, 0 si aparece por aquí y 1 si aparece por acá. Y lo mismo hago con este que está aquí.
Entonces, el módulo de estabilidad depende necesariamente de esos dos puntos. Es más, por ejemplo, si tú tienes una simetría, o sea, que esto es exactamente igual a esto, pero si podríamos decir que hay simetría con respecto a los dos que están allí, hay módulo de estabilidad 1, porque la asociación de enlace A es lo contrario a B. O sea, si... Tiene que ver con la dinámica simbólica. Tiene que ver con la dinámica simbólica. En principio, si tú tuvieras, por ejemplo, una simetría entre los valores extremos A y B que tú tienes aquí, si ellos son iguales, o sea, no iguales, pero en este caso son simétricos, los saltos serían, por ejemplo, 0, 0, 1, 1, 1, 1, y después el salto serían los mismos, no más que contrarios. Claro. O sea, si tú tienes 0, 0, 0, 1, el otro sería 1, 1, 1, 0. Entonces allí se reduce solamente a módulo de estabilidad 1. Claro. Yeah. Y con respecto a lo de Salomón, que preguntaba la existencia del atractor para la ecuación de Lorentz, solo está hecha con cosas computacionales. Yo había leído que Tucker había escrito como su tesis y había probado la existencia para esa ecuación, pero con algunas cosas computacionales, con algoritmos numéricos. Solo con algoritmos. O sea, Y básicamente... formas modulares. Y lo otro es que la existencia del atractor, que también, o sea, la existencia del atractor para la ecuación de Lorentz es diferente a la existencia del atractor para el modelo geométrico de Lorentz, ¿sí? Porque el modelo geométrico no es el modelo de esta ecuación, sino que es algo que quiere imitar. Exacto. Lo que hace la ecuación. Entonces son diferentes. Sí, son diferentes. Pero Tucker estableció al final que el modelo geométrico tiene una ecuación de Lorentz y la ecuación de Lorentz tiene su modelo geométrico. Ese al final fue, en resumen, el trabajo que hizo. O sea, en realidad estableció que las curvas solución del sistema de Lorentz son topológicamente equivalentes con las curvas solución del modelo geométrico. Eso. Bien, tenemos todavía unos minutitos para más preguntas, si alguien se anima. Hay harta pregunta, ¿eh? Si no, bueno, si nadie se anima, entonces los invito una segunda y última vez a usar sus manitos virtuales para tirar corazoncitos o thumbs up o aplausos, lo que ustedes quieran, o aplaudir derechamente al speaker. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias a ti, por la invitación.